Durante mucho tiempo las personas han venido a las iglesias y han llenado las iglesias buscando la bendición de Dios. Sin embargo, hemos aprendido que nosotros no necesitamos ser bendecidos porque ya somos bendecidos. Y que venimos a la iglesia no para que Dios nos bendiga, sino que venimos a la iglesia para activar la bendición porque ya Dios nos bendijo. Dígale al que está a su lado, ya Dios te bendijo. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Deja de pedirle a Dios que haga cosas. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti hacer lo que tú tienes que hacer. Hemos vivido un cristianismo acomodado, conformista, algo mediocre, porque nos formaron para todo el tiempo pedirle a Dios que haga cosas, cuando los que tenemos que hacer cosas somos nosotros. Por eso yo te quiero enseñar en esta mañana, a la luz de la palabra, que el secreto para activar la bendición está en una decisión. Y quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo número 11, por favor. Y quiero enseñarte a la luz de la palabra cómo el Señor Jesús le enseñó a los discípulos que ser bendecidos o no ser bendecidos era una decisión personal. Muy probablemente durante mucho tiempo tú asististe a una iglesia, hiciste oraciones a Dios, leíste con devoción la palabra, ofreciste sacrificios del corazón para que Dios te bendijera y nunca pasó nada. Porque nos enseñaron a orar, pero no a tomar decisiones, a participar de tradiciones, pero no a tomar decisiones, a ir a una iglesia, pero no a tomar decisiones. Y yo te quiero enseñar algo. El Señor Jesús vino para enseñarle a los discípulos a tomar decisiones. Y estableció la iglesia y nos dejó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe a tomar decisiones. Ese evangelio conformista en el que fuimos formados de Dios proveerá. Siga ahí sentadito, papito, y espere y verá que van a pasar los años y te vas a dar cuenta que Dios nunca bendice a los perezosos, que Dios nunca bendice a los conformistas, que Dios nunca bendice a los mediocres. Dios bendice a los que toman decisiones, porque los que toman decisiones activan lo que ya Dios preparó para ellos. Bueno, excelente. Y el Señor Jesús le enseña a los discípulos 3 decisiones que arruinan las bendiciones. 3 decisiones, porque ser bendecido o no ser bendecido es tu decisión. Diga conmigo, mi bendición es mi decisión. Y te voy a enseñar a la luz de la palabra 3 decisiones que arruinan bendiciones. ¿Por qué? Porque si logras entender las decisiones que están arruinando tus bendiciones, va a ser mucho más fácil poderte enseñar las decisiones que activan bendiciones. Entonces, primero, Marcos capítulo 11, vamos a leer del verso 12 en adelante. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Diga conmigo, frondosa. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Y ellos fueron e hicieron lo que tenían que hacer, y de regreso, dice el versículo 20, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! ¿Se había qué? Marchitado, pero no solo marchitado desde la raíz. Y hay muchos cristianos que han sido bendecidos, pero no se han dado cuenta que se marchitaron y hasta la raíz se les está marchitando. ¿Y por qué pasa eso? Por 3 decisiones. Primera decisión: había una higuera frondosa y cuando el Señor Jesús se acercó, solo tenía hojas. Diga conmigo, no puedo vivir de apariencias. Y es que muchos cristianos se acostumbraron a tener muchas hojas y pocos frutos. Muchas y pocos.
Y entonces tienen muchas hojas, se saben muchos versículos, han tenido muchos cargos en las iglesias, cantan muchas canciones cristianas, leen muchos versículos de la Biblia, muchos capítulos de la Biblia, tienen muchos amigos pastores y líderes y hablan y recitan 3 versículos por cada 5 palabras. Es una cosa maravillosa. Solo hojas. Pero cuando tú vas a mirar, no dan fruto. Parecen cristianos, pero su fruto no es cristiano. Parecen espirituales, pero su fruto no es espiritual. Y el problema es que durante muchos años los religiosos nos hicieron creer que con ser frondosos íbamos a agradar a Dios. Pero el Señor dice: por las hojas se conoce el árbol. ¿No? ¿Por qué se conoce el árbol? Por tanto, ningún árbol bueno puede dar mal fruto. Lo que Dios necesita es árboles que den fruto, así no tengan hojas. Porque el valor del árbol no lo determinan las hojas, el valor del árbol lo determina el fruto. Por eso deja de vivir un cristianismo de apariencias. Atrévete a ser genuino. Dígale al que está a su lado: con Dios puedes ser tú. Pero nos acostumbramos a vivir de apariencias. Y el gran problema, déjame darte esta frase para tu Facebook: el gran problema de vivir de apariencias es que te hace creer que estás bien, aunque sabes que estás mal. Y cuando tú tomas la decisión de vivir de apariencias, te importa un bledo lo que ve Jesús, pero le das valor a lo que dice la gente. Y entonces, desde que mi tía Maruja vea que estamos bien, que el pastor vea que estamos bien, y vienen irrespetándose desde la casa, agrediéndose desde la casa, ofendiéndose desde la casa, pero en la esquina sonríen y se cogen de la mano. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir un cristianismo de apariencias, donde pareciera que estamos bien, pero realmente estamos mal. Donde tienes muchas hojas, pero muy pocos frutos. El Señor Jesús necesita una generación de hombres y mujeres que den fruto. ¿Y qué es dar fruto, pastor? Hacer lo que tienes que hacer, donde lo tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer. Dar fruto es ser la persona correcta en tu casa. Dar fruto es ser la persona correcta en tu trabajo. Dar fruto es ser la persona correcta en la iglesia. El problema es que nos acostumbramos a tener un follaje de buenas intenciones, pero a seguir tomando malas decisiones. Y crees que porque hablas de tus buenas intenciones y te ves frondoso, te ves con muchas hojas, ya eso te hace una buena persona. El problema es que tus intenciones demuestran la persona que quieres llegar a ser, pero tus decisiones demuestran lo que realmente eres. ¡Wow! Tus intenciones demuestran la persona que quieres llegar a ser, pero tus decisiones demuestran lo que realmente eres. El Señor Jesús no necesita hojas. El Señor Jesús no necesita cristianos frondosos. El Señor Jesús necesita cristianos que den fruto. Y muchos han perdido la bendición de la familia. Y su familia se está marchitando desde la raíz. Su economía se está marchitando desde la raíz. Su ministerio se está marchitando desde la raíz, porque se dedicaron a vivir de apariencias. Y eso se llama improductividad. Diga conmigo: improductividad. Porque te ves frondoso, pero no produces lo que tienes que producir en tu casa. Ay, pero es que usted no conoce a mi marido. No, pero conozco al que te trajo a la iglesia, al que te da la palabra y al que está esperando hallar fruto en ti. Y de eso nos lleva a la segunda decisión equivocada. Y hay un porqué, dice: porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Porque aún no era la temporada. Y el segundo gran error que los cristianos cometen es que viven de temporadas. Entonces no di fruto porque no era la temporada de dar fruto. Porque es que hasta que mi esposo no cambie, yo no cambio. Porque hasta que mi esposa no cambie, yo no cambio. Porque hasta que mi jefe no cambie, yo no cambio. Y entonces, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuando sea temporada de patos, como Bugs Bunny? ¿O temporada de conejos? Escúchame. Muchos cristianos decidieron depender de las temporadas,
Pero yo te quiero enseñar algo. Tus frutos no lo determinan las circunstancias, sino la palabra que Dios te ha dado. Pero muchos cristianos están perdiendo su bendición porque están culpando las circunstancias de los frutos que ellos no están dando. ¿Y por qué tú no te comportas de la manera correcta en tu trabajo? No, porque el ambiente laboral y el clima laboral, perdóname. Pero si tú dices que eres cristiano, lavado y redimido por la sangre del Cordero, hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, tienes que entender que a donde Dios te envía es a lugares donde hay tinieblas para que la luz que hay en ti resplandezca. Entonces no puedes justificar el ambiente de tinieblas para dejar de ser luz. No puedes justificar en el mal ambiente de tu casa dejar que salgan de ti palabras incorrectas. No puedes justificar en los errores de tu pareja que salgan de ti actitudes incorrectas. Porque Dios no vino a buscar el fruto del manzano o del olivo o del naranjo. Él vino a buscar el fruto de la higuera. Por eso no puedes ser irresponsable. Déjame decirte esto. No puedes utilizar las circunstancias para justificar tu improductividad. Eso se llama irresponsabilidad. Y un cristiano irresponsable es el que se la pasa mostrando las hojas. Ay, no, es que yo llevo 25 años en el evangelio. Y sigues siendo tan irresponsable que sigues justificando tu improductividad en las circunstancias. Sigues siendo tan irresponsable que sigues justificándote para no comprometerte con Dios, para no dedicarle el tiempo a Dios, para no servirle a Dios, para no ser el esposo correcto en la casa a pesar de las circunstancias, para no ser la esposa correcta en la casa a pesar de las circunstancias, para no ser el padre correcto a pesar de las circunstancias. Escúchame. Al Señor Jesucristo no le importaba la temporada, le importaba el fruto. Y si el Señor Jesús iba a buscar fruto, es porque Él sabía que esa higuera había sido diseñada para producir higos. Y si el Señor Jesús está demandando en ti amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, humildad, dominio propio, fe y paciencia, tú no le puedes salir con la babosada de que no es temporada, de que no es el tiempo, de que no es el momento, de que no son las circunstancias, porque tú y yo no nos movemos por las circunstancias, sino por toda palabra que viene de la boca del Padre. Eso es lo que define el fruto. Isaías capítulo 55 dice que como descienden del cielo la lluvia y la nieve y no regresan allá hasta regar la tierra y hacerla germinar y producir, así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que producirá el fruto por el cual yo la envié. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso, en lugar de estar excusando tu irresponsabilidad en las circunstancias para no producir lo que tienes que producir, más bien busca la palabra, valora la palabra y comienza a vivir la palabra, porque el fruto de un hijo de Dios no lo determinan las circunstancias, sino la palabra que viene de la boca de Dios. Bueno, excelente. Improductividad e irresponsabilidad. Por eso hay empresas que se están marchitando desde la raíz. Por eso hay cristianos que llevan 15 años, 10 años, 5 años, les sirven a Dios. Se saben los 17 nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Saben 18 porque se inventaron otro. Se saben y se recitan de memoria 137.218 versículos bíblicos. Todo el día tienen canciones. En la mañana tienen a Marcos Witt y en la tarde tienen Tropicana. Escúchame. Vienes de vez en cuando y de cuando en vez a la iglesia y andas haciendo alarde de que eres cristiano, de que amas a Dios, pero a la hora de la verdad no produce lo que tienes que producir y sigues culpando a otros por lo que tú no estás produciendo. Por eso se está marchitando desde la raíz la bendición que Dios le quiso dar a tu casa. Por eso se está marchitando desde la raíz la bendición que Dios le quiso dar a tu ministerio. Tercera decisión, dice que
el Señor Jesús le dijo que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto, y los discípulos lo oyeron. Porque a través de esa higuera el Señor Jesús le estaba dando una enseñanza a los discípulos. Y al otro día, cuando volvieron, dice el versículo 20, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. ¿Que él había qué? Ahora, ¿el Señor Jesús la maldijo? El Señor Jesús, higuera, hija del diablo, te reprendo. No, ¿verdad que no? Pero es que ¿sabes qué aprendí? Que no hay mayor maldición que dejar de ser bendición. Wow. Es que los frutos que Dios espera de ti son frutos de bendición, para que a través de tu vida muchos sean bendecidos. Pero cuando tú dejas de ser bendición, tu vida se convierte en una maldición. Por eso no justifiques lo que estás dejando de producir por lo que tu marido está produciendo, lo que estás dejando de producir por lo que tu mujer está produciendo, lo que estás dejando de producir por lo que las circunstancias financieras están produciendo. Dios no te pide que produzcas con lo que no tienes. Dios te pide que produzcas con lo que ya tienes, porque con la fidelidad en lo que ya tienes, Dios te quiere llevar a lo que nunca tendrías. Escúchame, déjame decirte algo. Si te acostumbras a no utilizar bien lo que tienes, al final lo pierdes. Y eso se llama conformismo. Y hay muchos que se acostumbraron a no utilizar bien lo que sí tienen, por estarse quejando de lo que no tienen, por estar envidiando lo que el otro tiene, por estarse frustrando porque no tienen lo que quieren, pero sí quieren lo que tienen. Escúchame esto. Cuando te acostumbras a no utilizar bien lo que sí tienes, diga conmigo, dar fruto, aún lo que tienes, al final lo pierdes. Por eso muchos cuando abren los ojos dicen, ¿qué pasó con el trabajo? Te acostumbraste a no utilizarlo bien y solo te quejabas, malgastabas el tiempo, te robabas los esferos y las resmas de papel de hoja blanca. Te acostumbraste a quedarte con las vueltas de los clientes. Te acostumbraste a hablar mal del jefe con tus compañeros en la cafetería, cual vieja chismosa. Y al final, pero me echaron y no me indemnizaron. Es que lo que se marchita de raíz. Por eso a muchos solo se les han marchitado ramas, porque Dios ha tenido misericordia, porque conoce tu corazón y te está dando la oportunidad que desde la raíz le vuelvas a dar vida a tu higuera. Pero yo conozco muchos cristianos que se marchitaron desde la raíz. Ay, es que mi marido no me trata como yo quiero, mi mujer no me trata como yo quiero. Entonces, ¿ya para qué voy a la iglesia? Pues para que no te marchites como el hombre ya se marchitó. Para que a pesar de que él está marchitado, tu economía no se marchite, tu hogar no se marchite, tu propósito en Dios no se marchite. Pero si por una persona que está marchita desde la raíz, tú dejas de dar fruto, tú también te vas a marchitar desde la raíz. Y todo lo que el Padre había preparado para ti se va a marchitar desde la raíz. Por eso no te conformes, porque el que se conforma pierde. Diga el que está a su lado, el que se conforma pierde. Y muchos se acostumbraron a no utilizar bien lo que sí tienen. Le pediste a Dios un trabajo y Dios te lo dio y dejaste de dar fruto para Dios. Y luego te preguntas, ¿por qué me humillan? ¿Por qué me ultrajan? ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué cada 3 meses tengo miedo de que me echen? Porque de que te echan, te echan. Porque te acostumbraste a utilizar mal lo que tienes, porque Dios no te lo dio para que te alejaras de Él. Dios te lo dio para demostrarte su gracia, su favor, su misericordia, su amor inagotable, y que le sirvieras más de lo que le servías cuando no lo tenías. Por eso los cristianos pierden las bendiciones. Por eso tú ves tantas personas cristianas y dices, ¿pero qué pasó? Pero si venía bien, pero si se sabe versículos, canta bonito, va a la iglesia, ora. ¿Qué pasó? Sencillo.
dejó de dar fruto. Se volvió irresponsable, improductiva y conformista. Y cuando una persona se vuelve irresponsable, improductiva y conformista, se marchita desde la raíz. No me hagan esa cara. Eso es lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué se ponen bravos conmigo? Vamos a predicar de prosperidad entonces. ¿Sabes que muchas personas esperan un milagro y todo milagro sobre el corazón de un improductivo, irresponsable, conformista, se marchita desde la raíz? Por tanto, no hay milagro que aguante en la vida de una persona que no sabe tomar decisiones. Yo conozco personas que han recibido en esta casa milagros sobrenaturales. Personas que estaban desahuciadas en una cama y el Señor nos permitió ir y desatar una palabra de vida, y la persona al otro día se levantó de la muerte literalmente, y a los 15 días dejó de venir a la iglesia porque le quedaba un poquito lejos. Entonces iba a una que le quedaba más cerquita de la casa. Personas que llegaron aguantando física hambre y el Señor las levantó, nos permitió cuidarlas, darles un mercado, sostenerlas. Dios les abrió puertas, les dio negocios, a otros les abrió puertas de trabajo, los bendijo y ya no tenían tiempo para venir a la iglesia. Y por ahí a veces me llaman: pastor, me gustaría saludarlo, saber cómo está. Yo, está en la inmunda otra vez. Van a buscar al pastor en la buena. Yo entendí que a los pastores nos buscan en la mala, pero nos dan la espalda en la buena. A menos que entiendas quién fue el que te llamó, quién fue el que te levantó, quién fue el que te restauró. Porque yo no necesito tu fidelidad, tú necesitas ser fiel a Él, porque de Él viene tu bendición. Tu fidelidad no es un pastor, tu fidelidad no es una iglesia, tu fidelidad es al que te levantó, te rescató, te restauró, te redimió, te dio una nueva oportunidad. Pero si no lo entiendes, vas a seguir tomando malas decisiones y nunca va a ser suficiente. Por eso te quiero enseñar a tomar buenas decisiones. Dile al que está a su lado: tu bendición es tu decisión. ¿Quién quiere tener un hogar bendecido? ¿Es tu decisión? ¿No es decisión de tu mujer? ¿No es decisión de tu marido? ¿De quién es la decisión de tener un hogar bendecido? Pero hay esposas que le tienen negro este codo al pobre marido de tanto codazo en las prédicas. Y déjame enseñarte 3 decisiones que activan tu bendición, porque de esta experiencia el Señor Jesús le enseñó 3 principios a los discípulos. 3 principios que iban a transformar su vida y su ministerio para siempre. Por estos 3 principios fue que Pedro, a pesar de que lo negó, a pesar de que se apartó, siempre estuvo dispuesto a volver. Por estos 3 principios es que los discípulos fueron capaces de dar hasta su propia vida por causa del evangelio. Y te los voy a enseñar rápidamente. Versículo 21. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, maestro, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Pedro recordó lo que Jesús le había dicho al árbol el día anterior. Y es que yo me imagino a Pedro el día anterior viendo al Señor Jesús hablándole a una higuera. O sea, yo me imagino a Pedro: pero ¿qué está haciendo el maestro? O sea, Señor, aquí estamos los discípulos y Jesús diciéndole a la higuera: nadie vuelva a tomar de tu fruto. Y Pedro: uy, maestro, ¿te fumaste algo? O sea, maestro, eso es un árbol. Lo que pasa es que el Creador le habla directamente a la creación.
Por eso al otro día cuando Pedro volvió le dijo: ya entendí que tú también le hablas a los árboles, como le hablaste a la tormenta, como le hablaste a los peces. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque Pedro entendió lo primero: Dios habla de manera personal. Y la primera decisión que tú tienes que tomar es tomarte personal lo que Dios te está hablando. Tómate de manera personal lo que Dios te está hablando, porque es contigo. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios te trajo a ti para hablarte a ti. Deja de estar ahí sentado y decir: uy, hubiera venido la tía Eulalia, el primo Rupertino, la tía Magola. Uy, esa palabra era para ellas. Uy, no vino mi mujer justo hoy que le están hablando a ella de la arrogancia y del orgullo, porque no es tan perfecta como yo. Tómate de manera personal lo que Dios te está hablando. Un día una mamá le dijo al joven, un hijo ya grande: hijo, ven acá, quiero hablar contigo. Es que imagínate que un pajarito me contó que tú estás como que fumando cosas raras. Y el joven la miró y le dijo: mamá, más bien, mucho cuidado usted, que es lo que está fumando, que es la que habla con los pajaritos. Escúchame, Dios no te manda razones. Dios no te manda a hablar con pajaritos. Cuando Dios te trae a la iglesia no es para hablarle al que está al lado. Cuando Dios te trae a la iglesia es para hablarte a ti, porque Dios es un Dios personal y te habla a ti, porque al que quiere transformar es a ti, porque al que quiere bendecir es a ti, y a través de ti a miles. Pero tienes que tomártelo de manera personal. Dios, y tienes que entender esto: Dios quiere transformar lo que eres, no lo que haces, porque lo que eres determina lo que haces. Te lo voy a repetir: Dios quiere transformar lo que eres, no lo que haces, porque lo que tú eres determina lo que tú haces. El problema de los religiosos es que todo el tiempo te están hablando de lo que tú haces. El problema de los religiosos es que todo el tiempo están en función de hacer. Pero la revelación de los hijos es el entender que el Padre no quiere cambiar lo que tú haces. El Padre quiere cambiar lo que tú eres. Porque si Dios logra cambiar lo que tú eres, va a transformar todo lo que tú haces. Bueno, excelente. Deja de luchar con lo que estás haciendo mal y enfócate en lo que no has entendido que tienes que ser delante de Dios. Déjame darte este ejemplo, un análisis personal. ¿Un mentiroso es mentiroso porque dice mentiras o dice mentiras porque es mentiroso? Piénsenlo, analícenlo. ¿Un mentiroso es mentiroso porque dice mentiras o dice mentiras porque es mentiroso? Un mentiroso es mentiroso porque dice mentiras. Levante la mano quien dice lo mismo. Un mentiroso es mentiroso porque dice mentiras. Con confianza, levántela, que no lo voy a calificar. Muy bien, bájela. ¿Y quién dice que un mentiroso dice mentiras porque es mentiroso? Muy bien. ¿Y los que no levantaron la mano? Son mentirosos. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Escúchame. Un mentiroso no es mentiroso porque diga mentiras. Un mentiroso dice mentiras porque es mentiroso. Por eso no corrige lo que tus hijos hacen, corrige lo que tus hijos son. El problema no es lo que tu mujer está haciendo, lo que tu marido está haciendo. El problema es lo que ella es delante de Dios. El problema es lo que tu marido no ha logrado entender que es delante de Dios. Y una persona que no logra entender quién tiene que ser para Dios, jamás va a cambiar lo que hace. Por eso la palabra dice en 2 de Corintios 5:17 que en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Nuevas qué? Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Y cuando Él dice nuevas criaturas, significa que lo primero que Dios transforma es lo que tú eres. Por eso lo primero que el Señor Jesús hizo con Pedro fue cambiarle el nombre. Porque por donde Pedro iba decían: ahí va el hombre del vulgo y sin letras, ahí va el ordinario, ahí va el pescador fracasado, ahí va el que trabaja toda la noche y no pesca nada, ahí va el perdedor, ahí va el divorciado, ahí va la abandonada, ahí va el... ¡Wow!
Y el problema es que muchos de ustedes no han dejado de ser lo que siempre han sido, porque tienen a su lado personas que siempre le recuerdan lo que son. Pero Dios no te habla de lo que eres, Dios no te habla de lo que fuiste. Dios te trajo a la iglesia para hablarte de lo que puedes llegar a ser en sus manos. Por eso cuando Él llamó a Pedro le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. No te haré predicador o profeta o apóstol, no, te haré. El Señor Jesús no le cambió a Pedro su actividad, el Señor Jesús le cambió a Pedro su identidad. Y cuando Dios restaura tu identidad, automáticamente le da un nuevo sentido a tu actividad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Deja de luchar con lo que haces y enfócate en lo que eres. ¿Te abandonaron? Ok, quizás no tenías claro lo que eres y por eso dejaste que otra persona te manipulara. Por no tener claro lo que eres, buscaste valor en una relación. Por no tener claro quién eres delante de Dios, buscaste valor en un trabajo. Por no tener claro lo que eres, buscaste valor en una inversión, en un negocio, en una deuda. Y cuando tu valor está en lo que haces o en lo que tienes, el día que dejas de hacer, pierdes tu valor. El día que dejas de tener, pierdes tu valor. Pero cuando tu valor está en quién tú eres delante de Dios, no importa lo que hagas bien, no importa lo que hagas mal, no importa lo que hoy tienes o no importa lo que hoy no tienes. Lo único que importa es quién eres delante del que te ama con amor inagotable. Quién eres delante del que dio hasta la última gota de su sangre por ti, porque ese amor sí define tu valor. Ese amor sí define tu valor. Toma de manera personal lo que Dios te está hablando. Los religiosos siempre van a hablarte de lo que hiciste. Dios siempre va a hablarte de lo que puedes llegar a ser. Segundo, el Señor les dice: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes le pueden decir a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad. Diga conmigo: necesito creer de verdad lo que Dios dice. Y esa es la segunda decisión. Cree de verdad lo que Dios dice. Así no se adapte a tus expectativas. Así te incomode, porque te quiero decir algo. Si tú eres improductivo, irresponsable y conformista, lo primero que Dios tiene que hacer a través de lo que te dice es incomodarte para sacarte del conformismo. Es confrontarte para que asumas tu responsabilidad, y es exigirte para que comiences a producir. La palabra de Dios no es para arrullarte. La palabra de Dios no es para respaldar la vida de apariencias que has vivido. La palabra de Dios no es para decirte que estás bien cuando lo sigues haciendo mal. Por eso muchos discípulos se iban, y Pedro le dijo: maestro, dura palabra es esta, muchos se están yendo. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, tú también te vas a ir, bien pueda, mijo. Pedro le dijo: pero ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Porque allá afuera todos me hablan de lo que tengo que hacer o de lo que tengo que dejar de hacer, pero tú eres el único que me habla de quién puedo llegar a ser. Wow, qué tremendo es eso. ¿Tú crees que a Dios le importa lo que hiciste? Por eso cree de verdad. Cree de verdad. Porque si Dios te lo dice, primero te lo está diciendo de manera personal, y segundo, es porque Él te conoce de manera tan personal que sabe que puedes hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. El problema es que Él les dice: tengan fe en Dios. Pero nos hemos expuesto a un cristianismo tan distorsionado que nos han hecho creer que tener fe es creer que Dios va a hacer lo que yo necesito que Él haga. Tener fe es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Pero eso no es tener fe. Tener fe es creer que Dios va a hacer lo que Él dijo que haría. Por eso la fe no viene por vista. Diga conmigo: circunstancias. La fe no comienza con lo que estás viviendo. No, yo tengo fe de que Dios va a salvar mi matrimonio. ¿Ya te lo dijo Dios? Entonces está basado en un interés tuyo. Es que yo tengo fe que Dios me va a dar otro trabajo. ¿Ya te lo dijo Dios? Entonces nace en tus circunstancias laborales.
Es que yo tengo fe de que Dios me va a dar un BMW. ¿Ya te lo dijo Dios? Entonces nacen tus intereses egoístas. Los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida también se disfrazan de fe. Pero la fe no viene por lo que tú ves, dice la Biblia. Diga conmigo, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír, por tanto, si no hay una palabra, no puede haber fe. Y el Señor Jesús les dice: tengan fe en Dios, porque si creen de verdad, ustedes le pueden decir a esa montaña: muévete y échate al mar, y la montaña se moverá. Pero para tú decirle a esa montaña que se mueva con fe, primero Dios te tuvo que haber dicho: tú puedes hacer que esa montaña se mueva. Porque si no hay una palabra, no hay fe, hay interés personal. Por eso déjame decirte esto: la fe no es creer que Dios hará lo que tú dices, sino creer que Dios hará lo que Él dijo que haría. Eso es fe. Eso es fe. Ahora la pregunta es: ¿qué te dijo Dios que va a hacer? Pues déjame decirte que Él te dijo que este año Él va a activar bendiciones que estaban represadas años atrás. Pero también te dijo que para Él poder activar lo nuevo, Él iba a tener que desactivar lo viejo. Que para Él poder hacer una vasija nueva, primero tenía que deshacer la vasija vieja. Que para poder entregarte lo mucho, tú tenías que renunciar a lo poco que hasta hoy para ti había sido todo. Por eso Él le dijo a Abraham: entrégame a tu único, a tu amado, a tu Isaac. Y solo cuando Abraham creyó esa palabra y tuvo fe, porque creyó de verdad, porque Dios le habló de manera personal, entregó a Isaac y pudo recibir la promesa de generaciones incontables. Un día Dios le dijo al profeta Ezequiel: te voy a quitar el deleite de tus ojos, tu esposa, porque yo voy a ser tu único deleite. Y el profeta Ezequiel tuvo que creer y tuvo que renunciar al deleite de sus ojos para poder deleitarse ante los ojos de Dios. Y ahí fue donde Dios le dio toda la unción profética que marcó el cierre del Antiguo Testamento junto con el profeta Malaquías. El problema es que es fácil creer cuando Dios te dice que te va a dar, pero es muy difícil creer cuando Dios te comienza a pedir. Pero la fe no viene por creer que Dios te va a dar. La fe viene cuando tú estás dispuesto a dar lo que Dios te va a pedir. Amén, pastor. Que nos gusta la palabra de que vamos a recibir. Pero dime, ¿qué hombre de la Biblia, qué mujer de la Biblia recibió sin haber dado? Para Esther ser Esther, tuvo que dar su propia vida y decir: si perezco, que perezca, pero yo hago lo que Dios me dijo que haría. Para Abraham ser Abraham, tuvo que entregar a Isaac. Para Pablo ser Pablo, tuvo que entregar su vida y estimarla por basura. Para Jesús ser Jesús, tuvo que entregar su copa y recibir la copa del Padre. Y la pregunta es: ¿dónde está tu fe? ¿En la religiosidad de creer lo que Dios te dice que vas a recibir? ¿O en la convicción de la paternidad de creer cuando Dios te pide lo que tienes que dar? Y es que el evangelio real no se fundamenta en lo que tú vas a recibir, sino en lo que tú tienes que dar. Porque para dar fruto, diga conmigo, dar fruto, primero sobre tu vida se tuvo que depositar una semilla. Porque todo árbol da fruto según el género de su semilla. Por eso Dios primero coloca la semilla y después pide el fruto. ¡Oh, qué tremendo! Por eso 2 de Corintios capítulo 8 o capítulo 9, 2 de Corintios capítulo 9 versículo 10 dice: Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Escúchame, Dios te da pan, diga conmigo, fruto, para que tú puedas comer hoy, pero te da semilla para garantizar la comida de mañana. El problema es que cuando tú te comes la semilla, te estás comiendo el fruto de mañana. Y un buen sembrador sabe que la semilla no se come,
la semilla se siembra. Pero si tú no estás dispuesto a dar la semilla, nunca vas a poder recoger la cosecha. ¡Ay, qué tremendo! Por eso la palabra dice, dad. ¿Dónde comienza la fe? ¿En el se os dará o en el dad? Dad. Porque todo el que da a sí mismo, por eso tú no necesitas la fe para recibir, tú necesitas la fe para dar, porque todo el que da a sí mismo recibe. Pero vivimos un cristianismo engañados porque no creemos de verdad, porque somos improductivos, irresponsables y conformistas, y solo esperamos recibir, pero no queremos dar fruto para dar. No os engañéis. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Porque muchos cristianos viven engañados, 5, 10, 20, 30 años metidos en una iglesia. Y el apóstol Pablo dice, no os engañéis. Porque tu marido puede ser burlado, tu mujer puede ser burlada, tu pastor puede ser burlado, tu jefe puede ser burlado, pero Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Todo lo que el hombre da, eso mismo recibe. Por eso yo te vengo a hablar de parte de Dios. Y te digo, iglesia, Dios te está hablando de manera personal, porque llegó el momento de creer de verdad. Y deja de creer en lo que vas a recibir y comienza a creer en lo que Dios te va a pedir. Porque cuando tú le crees a lo que Dios te va a pedir, tú vas a dar, y al que da se le dará medida buena, remecida, abundante y rebosante. El Padre ha preparado para colocar sobre tu regazo. Yo le daré un aplauso al Señor. Y quiero terminar con la tercera decisión. Y esto me impacta mucho, y me voy a detener aquí un minutito, me voy a extender 10 minutos más. A mí me impacta esto. El Señor está hablando de dar y recibir, de sembrar y cosechar. Y les está diciendo, miren muchachos, ustedes pueden decirle a ese monte que se lance al mar y el monte se va a mover. Parecería una exageración, pero si Dios lo dice, Dios lo hace. ¿O es que Pedro no recuerdas quién fue el que te dijo, lanza la red? Cuando las circunstancias decían todo lo opuesto. Si yo te doy la palabra, los peces obedecen, las tormentas obedecen, los mares obedecen, las higueras obedecen y mis hijos obedecen. Wow. Pero antes de orar, oye, antes de orar, verso 25, cuando estén orando, diga conmigo, con fe, diga conmigo, porque creí, diga conmigo, porque Dios me habló de manera personal. Primero, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también le perdone a ustedes sus pecados. Y yo me tuve que detener por bastante tiempo preguntándole al Espíritu Santo, ¿por qué metiste esto ahí? O sea, si estás hablando de productividad, si estás hablando de bendición, ¿por qué atraviesas el perdón? Y Dios me decía, es que primero es el perdón, porque la falta de perdón daña el árbol y contamina el fruto. Y hay muchas personas que son improductivas porque no han perdonado, son irresponsables porque no han perdonado, y son conformistas porque no han perdonado. Y el que no ha perdonado carga el error y carga la persona. El que no ha perdonado carga lo viejo y por eso nunca puede acceder a lo nuevo. Por eso la tercera decisión, di conmigo, perdonar y soltar. Perdonar y soltar. Porque si tú no perdonas, escúchame, tu árbol está dañado. Tu corazón está dañado. Y todo fruto que tú produces sale contaminado. Por eso el Señor Jesús decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Lo que te contamina no es lo que te dicen. Lo que te contamina no son las calumnias que te levantan, las persecuciones eso no te contamina. Lo que te contamina es lo que sale de tu interior. Porque lo que entra baja por el estómago y termina en la letrina. Eso dice Jesús. ¿Lo tienen claro o se los explico? Ok, gracias.
por evitarme. Pero lo que entra, escúchame, las ofensas tienen que terminar en la letrina. Las calumnias, ¿dónde tienen que terminar? Los chismes, ¿dónde tienen que terminar? Pero en la mayoría de cristianos todo eso termina en el corazón. ¿Por qué? Porque no has perdonado, y al no perdonar, la falta de perdón se convierte en un imán. Y él me ofendió hace 3 años, pero ella tuvo una mala actitud y yo la guardo en el mismo imán, porque si no lo perdoné a él, pues la voy a culpar a ella de mi dolor. Porque el que no perdona carga el dolor permanentemente, porque carga la ofensa y carga al ofensor. Por eso, para dar fruto, lo primero que tienes que hacer es sanar el árbol. Y para sanar el árbol tienes que perdonar. Y te voy a dar 3 principios que el Espíritu Santo me habló en esta temporada acerca del perdón. El primero: perdonar es la virtud de aquel que sobre toda cosa guardada guarda el corazón. Perdonar es la virtud de aquel que sobre toda cosa guardada guarda el corazón. Está bien que cuides tu trabajo, pero tienes que cuidar más tu corazón. Porque si dañas tu corazón, tu trabajo se va a marchitar desde la raíz. Está bien que cuides tu matrimonio, pero por encima de eso tienes que cuidar tu corazón. Porque si tú no cuidas tu corazón, la falta de perdón en tu matrimonio puede marchitar tu matrimonio, tu casa, tu economía, tu ministerio, tu fe y hasta tu propia vida. 75% de los suicidios son por problemas sentimentales. Hijos, el perdón no es una acción en beneficio de nadie distinto a ti, tu corazón y tus frutos. Pero el verdadero perdón consiste en dejar ir las ofensas y, si es necesario, a las personas. Te lo voy a repetir. El verdadero perdón consiste, di conmigo, dejar ir. Vamos, di conmigo, dejar ir. Dejar ir las ofensas y, si es necesario, las personas. ¿No te ha pasado que conoces personas que salen de una relación donde las humillaron y la lastimaron, y por más de que tú eres amable, noble, condescendiente, todo el tiempo dice que tú le estás humillando, que tú le estás agrediendo? Es porque te está pasando a ti las facturas de la ofensa que no ha perdonado, porque sigue cargando el reflejo de la persona que no ha soltado. Por eso el perdón consiste en dejar ir las ofensas y, si es necesario, las personas. Un día Abraham fue expulsado de la tierra de Egipto por el rey de Egipto y lo echaron como un perro. Y Abraham, con su esposa y sus siervos, se alojó al lado de la frontera de Egipto, y Dios lo comenzó a prosperar y Dios lo comenzó a levantar, y llegó a tener Abraham tal poder financiero que el rey de Egipto se asustó y dijo: Abraham creció demasiado, y si se levanta con nosotros nos puede ocasionar problemas. Y el mismo rey de Egipto fue a visitar a Abraham y le dijo: Abraham, perdóname porque no te saqué de la manera correcta. Yo no quería sacarte así, fueron las circunstancias. Porque el tipo era improductivo, irresponsable y conformista. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Dice la Biblia que Abraham organizó un gran banquete esa noche en honor al rey de Egipto, y lo bendijo, y cenaron y disfrutaron, y a la mañana siguiente lo bendijo y lo despidió en paz. Porque tú puedes perdonar la ofensa, pero si tu ofensor no reconoce la transformación que su vida necesita, siempre te va a ofender, hasta el momento en que tú tomes una decisión por tu propósito, y es soltar a la persona. Muchas personas están pasando el Niágara en bicicleta,
porque simplemente están esperando que aquel que no quiere cambiar algún día cambie. Y el problema es que tú no puedes ayudar a cambiar a alguien que no reconoce que necesita un cambio. Y el que no reconoce que necesita un cambio siempre te está diciendo que eres tú el que necesita cambiar, para justificar su ofensa. Hasta el momento en que tú te des el valor que te tienes que dar y valores la bendición como la tienes que valorar, y dejes ir la ofensa, y si es necesario, dejes ir a las personas. Bueno, excelente. Y tercero, si desarrollas la capacidad de perdonar sin que te pidan perdón, habrás alcanzado la madurez de tu carácter. Escúchame, cuando tú desarrollas tu carácter y eres un cristiano maduro, diga conmigo madurez, diga conmigo carácter, tú ya no necesitas que te pidan perdón para perdonar. Tú ya no esperas que tu marido venga y te pida perdón para perdonarlo y dejar pasar la ofensa. Tú ya no necesitas que tu mujer venga y te pida perdón para perdonarla y dejar pasar la ofensa. Tú perdonas y pones límites, porque tu madurez te lleva a cuidar tu corazón por encima de todas las cosas. Tu carácter te debe llevar a poner límites para no seguir exponiendo tu corazón y poderlo guardar por encima de todas las cosas. Pero muchos todavía no han perdonado porque no les han venido a pedir perdón. Y te vas a quedar esperando, porque muchas personas te han lastimado y no son conscientes de que te lastiman, porque viven lastimando a todo el mundo, porque una persona que está herida, porque no ha dejado ir la ofensa o al que le ofendió, camina por la vida herida, y toda persona herida hiere. Toda persona ofendida ofende. Toda persona lastimada lastima. Toda persona rechazada rechaza. Toda persona abandonada abandona. Por eso no esperes a que te pidan perdón para perdonar. No esperes a que otro cambie para tú cambiar, porque el perdón es una decisión personal. Y la única motivación para tomar la decisión de perdonar, así no te pidan perdón y no reconozcan la ofensa, es guardar tu corazón para que el árbol esté sano y el fruto sea abundante. Bueno, excelente.